Listo, ya. Entonces, buenas noches. Vamos a comenzar la quinta web conference del curso. Esta es la última web conference. Vamos a explicar la actividad fase 5. Nos faltará terminar esta actividad fase 5 el 5 de febrero, que es la última actividad de la fase de evaluación. Y posteriormente seguiría la actividad fase 6, que es una actividad de cierre, que es como una síntesis de todo lo que hemos hecho, ya presentar en un video el plan de dirección completo que ustedes desarrollaron en el curso. Entonces vamos a mencionar también esa última actividad, pues que no necesita mayor explicación, porque en la guía nos dicen cómo hacer el video de presentación de ese plan de dirección del proyecto. Entonces, pues les voy a compartir la pantalla y bueno, como siempre tenemos que mirar dónde vamos. Pues yo estoy seguro que ya ustedes están trabajando, pues ya he visto algunos aportes y entonces, ¿sí se están viendo mi pantalla o no? Por favor, me Sí, confirman. señor, estamos bien. Listo, listo. Entonces, este es nuestro curso. Siempre entonces vayamos al entorno de información inicial, la agenda del curso. Entonces esta es la agenda. Ya hemos adelantado, vamos la fase intermedia de evaluación, la unidad 3 generación de valor de la gestión de proyectos. La actividad es fase 5 plan de dirección del proyecto, tercera entrega, que es simplemente elaborar 4 acápites de ese plan de dirección o planes subsidiarios del plan de dirección. La actividad consiste en elaborar la tercera entrega del plan de dirección de proyecto con el contenido escrito en la guía de la actividad. Entonces, se desarrollan los capítulos de gestión de riesgos, gestión de las comunicaciones, gestión de los recursos y gestión de los interesados. Básicamente, esos son los 4 proyectos subsidiarios del plan de dirección, los 4 planes subsidiarios del plan de dirección de proyecto. Donde entregamos en el entorno de evaluación, se entrega el documento, es un documento por grupo de acuerdo con el contenido de la guía de la actividad. Vale 110 puntos. Y sí, bueno, vale 110 puntos. Y bueno, comenzamos el 15 de enero de 2023. La entrega es el 5 de febrero. Ahí termina la fase intermedia. Y tenemos, bueno, hasta el 12 de febrero para corregir. Ahí el tiempo de corrección es muy corto. Y luego ya abrimos, de una vez miremos esto. Abrimos la actividad fase 6, que es la actividad final, que es la presentación y sustentación de ese plan de dirección del proyecto que estamos elaborando. Vale 125 puntos. La actividad pues inicia el 6 de febrero y termina el 19 de febrero, que es el fin de la fase de la fase final de evaluación. Listo. Eso es como lo de la agenda, que ya vamos terminando el curso. La actividad pues es la fase 5. Ya conocemos. Y entonces aquí tenemos la guía, se baja de aquí. Guía de actividades y rúbrica de evaluación, unidad 3 fase 5 plan de dirección del proyecto. Y aquí tenemos entonces la guía. Y ya la tenemos aquí descargada, entonces miremosla brevemente. Entonces, vale 110 puntos, cierra el 5 de febrero de 2023. Esta actividad está relacionada con el resultado de aprendizaje número 2, que es construir mediante un trabajo en equipo un plan de dirección del proyecto siguiendo los lineamientos y prácticas descritas en el Project Management Body of Knowledge, PMBOK del PMI. Y consiste en elaborar la tercera entrega del plan de dirección del proyecto con el siguiente contenido: gestión de los riesgos del proyecto, gestión de la calidad del proyecto, gestión de las adquisiciones del proyecto. Pero falta la gestión de las comunicaciones, ¿no? Miremos a ver. Para el desarrollo de la actividad, tenga en cuenta que en el entorno de información inicial debe consultar el foro de noticias y la agenda del curso
para contextualizar el tema a desarrollar en esta actividad. Entonces, en el entorno de aprendizaje, como siempre, revisar la bibliografía, ver los videos que están ahí. Y obviamente lo importante es que en la bibliografía pues tenemos, la bibliografía de base es el Project Management Body of Knowledge. Hay que mirar el capítulo 8, gestión de la calidad del proyecto, 11, gestión de los riesgos del proyecto, 12, gestión de las adquisiciones del proyecto de la sexta edición. Tras consultar la bibliografía de los videos de la unidad 3, elaborar la tercera entrega del plan de dirección del proyecto de acuerdo con la tabla de contenido que detallamos más adelante. Entonces, en el entorno de evaluación, el integrante del grupo designado como el gerente del proyecto debe subir el plan de dirección del proyecto tercera entrega en formato Word y PDF. Entonces, eso va a ser el 5 de febrero que lo van a subir. Evidencias individuales. Las evidencias individuales son las participaciones significativas del estudiante en el foro de trabajo colaborativo de la actividad para aportes individuales del material estudiado, la aclaración del caso y el desarrollo de la actividad. Esto siempre tiene un puntaje, ¿cierto? A veces hay personas que participan una vez o dos veces y entonces luego se mira en la rúbrica y obtienen la calificación mínima, ¿cierto? Entonces, si valía la participación 15, 20 puntos, obtienen 5 puntos. Entonces vienen, ya por derecha uno pierde los 15 puntos, ¿no? Ya no le están calificando sobre 5, sino sobre 4, por no haber participado en el foro. Es muy importante eso, no perder los puntos del foro. Evidencias grupales. Las evidencias grupales a entregar son documento del plan de dirección del proyecto tercera entrega con el siguiente contenido. Entonces, bueno, el título del documento informe fase 5, plan de dirección del proyecto tercera entrega con el nombre del proyecto. El capítulo, el capítulo 10, gestión del riesgo. ¿Sí? Introducción al capítulo, identificación de riesgos, análisis cualitativo del riesgo, análisis cuantitativo del riesgo, categorización del riesgo y planificar la respuesta de los riesgos. Capítulo 11, gestión de la calidad. Introducción al capítulo, identificación del producto, identificación de los atributos del producto, definición de estándares de calidad para el producto, definición de las métricas de calidad, criterios de aceptación del producto y definir la garantía del producto. Entonces, fíjense que aquí nos estamos dedicando es a la gestión de la calidad del producto. La gestión de la calidad del proyecto, pues es algo distinto, pero obviamente es calidad también dentro de la dirección del proyecto, que es básicamente cumplir la triple restricción, ¿cierto? Tiempo, costo y la calidad, o cumplir con los requerimientos que el cliente tiene sobre el proyecto. Pero entonces aquí estamos hablando de la calidad del producto. Entonces es importante los criterios de aceptación del producto y definir la garantía del producto. Capítulo 12, gestión de las adquisiciones. Entonces tenemos introducción al capítulo, definición de compras, proceso de adquisición, términos y técnicos económicos, convocatoria de proveedores, evaluación de proveedores, selección de proveedores, tipo de contrato y cierre del contrato. Un momentico, tengo aquí una duda, voy a bajarlo otra vez porque yo tenía como otra idea, un momentico. Abramos este, que si nos diga que esa es la tabla de contenido. A ver, abramos esto. Probemos que sí son gestión del riesgo, gestión de la calidad, gestión de las adquisiciones. Sí, es así. Riesgo, calidad y adquisiciones. He mencionado al principio algo más. Seguramente, pues, bueno, este curso lo reformaron, ¿no? Listo, entonces son esos tres acápites. Entonces, gestión del riesgo, introducción al capítulo, identificación de riesgos, análisis cualitativo del riesgo, análisis cuantitativo del riesgo, categorización de los riesgos y planificar la respuesta a los riesgos. Gestión de la calidad, básicamente, ¿qué es la calidad? Introducción al capítulo y
nos basamos o nos centramos en la calidad del producto. Entonces, eso es identificación del producto, identificación de atributos, definición de estándares de calidad, definición de las métricas de calidad, criterios de aceptación del producto, definir la garantía del producto. Capítulo 12, gestión de las adquisiciones. Entonces, tenemos introducción al capítulo, definición de compras, proceso de adquisición, básicamente procesos licitatorios. Entonces aquí, por ejemplo, uno por lo menos cuando adquiere un producto le toca hacer términos de referencia o pliego de condiciones. Entonces hay que hacer términos técnicos y económicos, convocatoria a proveedores, evaluación de proveedores, selección de proveedores, tipo de contrato y cierre del contrato. ¿Cierto? Entonces son esos tres acápites. No hay duda de que eso es así. Y conclusiones y recomendaciones y bibliografía y anexos. ¿Cierto? Entonces aquí tenemos que ya hacer las conclusiones y recomendaciones del plan de dirección del proyecto total, todos los capítulos que hemos hecho, y la bibliografía de los anexos. Entonces, para la actividad colaborativa, se debe tener en cuenta que todos los integrantes del grupo deben participar con sus aportes en el desarrollo de la actividad. En cada grupo deben elegir un solo integrante designado como gerente del proyecto, que se encargará de entregar el documento. Antes de entregar el producto solicitado, deben revisar que cumpla con todos los requerimientos que se señalaron en esta guía de actividades. Importante cumplir con las normas APA versión punto 7, tanto para la elaboración de la bibliografía como para hacer las citas a esa bibliografía. Solo se deben incluir como autores del producto entregado a los integrantes del grupo que hayan participado con aporte durante el tiempo destinado a la actividad. Entonces aquí nos hablan de las normas APA, que hay que hacer citaciones, y si no es plagio, ¿no? Si no hacemos citaciones. Y esta es la rúbrica de evaluación, entonces tiene un criterio de forma, lo mismo que hay que hacer buena redacción y hay que hacer las citas utilizando las normas APA. Vale 10 puntos de 110 puntos de la actividad. Y miremos el nivel alto, la producción textual del documento es adecuada y coherente, buen uso de ortografía, se usan referencias bibliográficas siguiendo las normas APA. Entonces, entre 6 y 10 puntos. Segundo criterio de evaluación es el criterio de contenido y logro del objetivo. El documento tiene redactados de forma coherente con el proyecto seleccionado y con los lineamientos de los grupos de procesos descritos en el PMBOK, del Project Management Institute del PMI, todos los ítems solicitados en esta tercera entrega, es decir, los tres acápites que vimos ahorita. Y vale 80 de 110 puntos. Entonces, el grupo entrega el documento cumple aceptablemente con los objetivos del trabajo de acuerdo con la guía de la actividad. Entonces, como ustedes se han dado cuenta, para este segundo criterio, pues yo hago una pequeña tabla donde pongo todo lo que les estamos pidiendo en la tabla de contenido del documento, para esta tercera entrega, obviamente, y calificamos, pues, si el primero, si tuvieron en cuenta eso, lo desarrollaron, cada punto y si, digamos, tiene lo que se estaba pidiendo, ¿no? De acuerdo con el PMBOK. Entonces, aquí nos dice, el grupo entrega el documento en el criterio, en la valoración alta del criterio. El grupo entrega el documento cumple aceptablemente con los objetivos del trabajo de acuerdo con la guía de la actividad, entre 41 y 80 puntos. Y finalmente, el tercer criterio, que es el de participación en el foro. Entonces, el estudiante participa activamente en el foro colaborativo de la actividad y hace aportes a tiempo y que contribuyan al desarrollo de la actividad por parte del grupo. Este criterio representa 20 de 110 puntos. Entonces, si uno, digamos, dijera, no, yo voy a participar solo una vez, pues sacaría entre 0 y 5 puntos, está perdiendo casi 20 puntos, ¿cierto? Entonces, es importante la participación. Miremos el nivel alto del criterio, de la valoración del criterio. El estudiante participó de forma apropiada y constante. El estudiante realizó al menos 5 participaciones significativas durante el plazo de la actividad. Dice, si su trabajo se encuentra en este nivel, puede obtener entre 11 y 20 puntos, ¿cierto? ¿Por qué 11 y 20? Bueno, yo no soy tan estricto, pero hay profesores que dicen, sí, participó 5 veces, pero es que no dijo nada interesante en 3 participaciones, ¿no? Entonces, de una vez el criterio bajo. Yo no soy tan estricto con eso, pero sí es importante ver que sí participaron, ¿no?
Entonces, para que tengan eso en cuenta, todavía nos quedan casi 15 días de desarrollo de la actividad. Listo, ¿qué preguntas tienen hasta ahora de la explicación de la guía? Por mi parte, ninguna, doctor Carlos. Listo, Samuel, muchas gracias. Bueno, y está también Alex, que Alex ha sido muy juicioso en el curso. Vamos entonces a mirar, pues brevemente, la guía del PMBOK, lo que tiene. Y bueno, si nos queda tiempo, yo tengo unas diapositivas o de pronto un videito corto de YouTube. YouTube pues tiene muchos videos, ¿cierto? Hay que saber escogerlos. Yo les voy a mandar algunas sugerencias de videos que sean más o menos cortos y les sirvan para sacar ideas para hacer las actividades, ¿cierto? Sobre todo en esto de gestión de riesgos. Entonces, miremos eso. Entonces, si estoy compartiendo. Entonces nos vamos al PMBOK, página 61. A ver, veamos por acá. Este es. Entonces, tenemos gestión de los riesgos del proyecto, el primer acápite. Entonces, esta es un área de conocimiento, pues tiene, o como siempre tenemos los 5 grupos de procesos, la dimensión horizontal y la dimensión vertical de la matriz de procesos son las áreas de conocimiento. Entonces, estamos en el capítulo 11, o el área de conocimiento 11, de acuerdo con la numeración de este documento, que es gestión de los riesgos del proyecto. No hay procesos en el grupo de procesos de inicio, pero sí de la planeación, ¿cierto? Es muy importante la planeación de los riesgos, describir cómo vamos a hacer para identificar los riesgos, cada cuánto vamos a reunirnos para cuantificar, identificar nuevos riesgos y hacerle seguimiento a los riesgos ya identificados. Entonces, todo eso debe estar en un plan. ¿Qué metodología usaremos? E inicialmente, pues, tenemos que identificar los riesgos iniciales que vemos, ¿cierto? Entonces, tenemos estos procesos. 11.1, planificar la gestión de los riesgos, lo que les estaba contando. 11.2, vamos a identificar los riesgos. Hay muchas metodologías para identificar los riesgos. Y uno hace una identificación inicial, ¿no? Pero obviamente durante el transcurso del proyecto pueden surgir nuevos riesgos o riesgos que uno había identificado, pues van desapareciendo y uno tiene que estar actualizando la matriz de gestión de riesgos. Es una matriz que se construye. 11.3, realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Entonces vamos a cualificar los riesgos, si son importantes o no, si son puede escoger unas escalas para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo y otra escala para medir el impacto, si el riesgo llega a materializarse, ¿cierto? Es decir, si sucede el riesgo. Un riesgo es un evento, pues, probable, ¿cierto? No es seguro que suceda, tampoco es seguro que no suceda, y puede tener efectos positivos o negativos sobre el proyecto. Entonces, obviamente uno siempre se enfoca en los efectos negativos y si sucede, pues hay una probabilidad que suceda, que uno trata de cuantificar, y uno trata de, si llega a suceder, trata de cuantificar cuál es el nivel, el impacto del riesgo, el daño que pudo haber hecho en cualquiera de los criterios de la triple restricción. Puede ser tiempo, o sea, si sucede ese riesgo, ¿qué tanto se me va a atrasar el proyecto? Costo, si sucede ese riesgo, ¿qué tanto me va a impactar el costo? Y si sucede el riesgo, ¿qué tanto me va a impactar la calidad? Entonces yo puedo hacer, y la gente generalmente hace como 3 matrices, ¿cierto? Bueno, la de probabilidad es única, pero 3 matrices que por cada el impacto por cada uno de los criterios de la triple restricción, y uno tendría 3 matrices, ¿cierto? Y entonces después, para categorizar los riesgos, cada riesgo pues le han asignado una probabilidad y un impacto, multiplica la probabilidad de impacto y establece una escala si el riesgo es de alto impacto, mediano impacto o bajo impacto, ¿cierto? Entonces, esa es como el análisis cualitativo del riesgo. El análisis cuantitativo pues ya es más difícil, muchas veces no se hace, pero uno debe tratar de cuantificar cuál es el daño
probable si sucede el riesgo. Entonces, darle como una suma si sucede el riesgo, pues significa un atraso en el cronograma de tanto, significa un aumento en el costo de tanto. La calidad es mucho más difícil de cuantificar, ¿cierto? Entonces, ese es el análisis cuantitativo de los riesgos. Y una vez ya tiene uno eso, pues planifica la respuesta a los riesgos. Yo tengo, si sucede un riesgo, tengo que escoger cuál va a ser mi respuesta. La respuesta puede ser asumirlo. Me tocó asumirlo porque no puedo hacer nada. Evitarlo, hacer alguna acción que si se identifica que me permita evitar ese riesgo o transferirlo, ¿no? Cuando dice transferir el riesgo es comprar un seguro. Entonces, sucede el riesgo, pero no lo tengo que asumir yo, sino lo asume una compañía de seguros. Esa es una estrategia que se llama transferir el riesgo. Luego viene en la ejecución, tenemos grupo de procesos de ejecución, implementar la respuesta a los riesgos. Entonces, uno simplemente en la ejecución tiene que estar, si suceden los riesgos, tiene que implementar las respuestas que había planeado en el plan de gestión de riesgos. Entonces, si me sucede esto, voy a hacer esto. Y de hecho, cuando estoy en ejecución, si llega a materializarse un riesgo, pues la idea es que uno implemente la respuesta que había dicho antes o que había planeado en el plan de riesgos. Y algo muy importante en el grupo de monitoreo y control, pues monitorear los riesgos, ¿cierto? Uno se reúne, normalmente en los proyectos hay una reunión semanal, preferiblemente, y ahí pues uno riesgo por riesgo y en equipo se va viendo si el riesgo aumentó su probabilidad de ocurrencia, su impacto, entonces hay que recategorizarlo, si bajó en su probabilidad, su impacto, o si el riesgo sucedió, ¿cierto? O si es un riesgo que ya sabemos que no va a suceder, no lo tenemos más en cuenta, lo eliminamos de la matriz. Entonces, este es el monitoreo de los riesgos. Y obviamente, si yo cambio la matriz, eso me impacta el plan. Tengo que volver a actualizar el plan de gestión de riesgos. Entonces, esa es más o menos la gestión de riesgos del proyecto, que podríamos pues mirar, les expliqué en palabras. Gestión del riesgo en la página 431. Fíjate que nos devolvemos acá para mirar el resto. Página 431. Gestión de los riesgos. Aquí están los procesos que le leí. Aquí está pues en dibujitos. Cada proceso tiene sus entradas, sus herramientas y técnicas y sus salidas. Entonces, miremos para planificar la gestión de los riesgos, las entradas son el acta de constitución del proyecto, que el proyecto ya haya iniciado, plan de la dirección del proyecto, los otros planes que ya se hayan desarrollado, documentos del proyecto, contrato, etcétera, factores ambientales de la empresa, activos de procesos de la organización, herramientas para identificar, para hacer la planificación de riesgos, uso de expertos, análisis de datos, reuniones y la salida es el plan de gestión de los riesgos. Para identificar los riesgos, pues de nuevo las entradas plan para la dirección del proyecto, documento del proyecto, acuerdos, documentación de las adquisiciones, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de organización y algo que no me mencionan acá, el cronograma. Mucha gente identifica los riesgos con base en el cronograma, ¿cierto? Esta actividad, ¿qué riesgos puede tener? Es como una técnica que uno hace. La otra es la lluvia de ideas, por ejemplo. Herramientas y técnicas para identificar riesgos, juicio de expertos, recopilación de datos, análisis de datos, habilidades interpersonales y de equipo, listas rápidas, reuniones. Salida, registro de riesgos, que es la matriz, informe de riesgos, actualización de los documentos del proyecto. Y así sucesivamente, pues ustedes pueden ir mirando. Y bueno, como siempre aquí, ahí nos dicen que es un riesgo, que es una actividad que es probable que ocurra, que puede tener un impacto positivo o negativo y que hay que gestionarlos. Entonces, nos hacen toda una disertación de lo que son los riesgos. Y hay consideraciones para entornos ágiles y adaptativos, cómo se manejan los riesgos en un proyecto de metodologías ágiles, ¿no? Y entonces aquí tenemos el primer proceso. Y bueno,
las técnicas, categorías de riesgo, lo que les explicaba. Esto es algo que se llama Risk Breakdown Structure, o sea, es como una estructura de descomposición de riesgos. Entonces, uno trata de categorizar los riesgos, eso es lo que se llama un RBS. Entonces, aquí están toda categoría cero, todas las fuentes de riesgo. Yo lo divido en varias categorías: riesgos técnicos, riesgos de gestión, riesgos comerciales, riesgos externos y riesgos técnicos. Pues ya empiezo a identificar cada uno. Uno, definición del alcance, puede ser un riesgo ahí. Definición de requisitos, procesos técnicos, riesgos tecnológicos, etcétera. Entonces, como una estructura de descomposición de los riesgos que ahí nos piden. Probabilidad, bueno, escala. Muy alto, por ejemplo. Cuando digo, bueno, escala, si la probabilidad de que ocurra un riesgo es mayor que el 70%, esto no es fijo, ¿cierto? Esto es algo que uno tiene que diseñar para su proyecto. Si diga, bueno, si la probabilidad de un riesgo es mayor que el 70% y tiene un impacto en el costo de 6 meses y tiene un impacto en el costo de más de 5 millones, es un impacto muy significativo y el riesgo tendrá una categoría muy alta. Alta, entonces probabilidad más baja, 51 a 70%, el tiempo pues 3 a 6 meses, el costo 1 millón a 5 millones, impacto significativo sobre la funcionalidad en general, entonces tendrá categoría alta. Miremos ya una de las más bajitas, muy bajo. Riesgo de una categoría muy baja es si la probabilidad que suceda es muy bajita, 1 a 10%, y si el impacto tanto en cronograma como en costo es bajo. Entonces, impacto menor sobre las funciones secundarias. ¿Para qué me sirve esto? Obviamente yo para gestionar los riesgos siempre empiezo gestionando los de categoría muy alta, ¿no? Porque a veces si es muy baja, pues hombre, si es un problema que ocurra, pero no va a tener un impacto tan alto en mi proyecto. Entonces, esto se hace parte, esto es lo que es la categorización. Y se hace una matriz de probabilidad por impacto. Esto es lo que yo tengo. Entonces, nosotros tenemos riesgos de impacto positivo, ¿no? Perdón, impacto negativo son los riesgos cuando son desfavorables, pues se les llama riesgos o amenazas, y cuando son riesgos positivos, son oportunidades. Aquí, algo pasó. Listo. Nos habíamos desconectado, ¿cierto? Entonces estábamos mirando estas matrices. Entonces, digamos, ya cuando yo tengo una categorización, ¿cierto? Probabilidad, impacto, entonces multiplico probabilidad por impacto y entonces obtengo la categoría y aquí, digamos, estos serían riesgos de muy alta categoría, los que tienen estos valores, color rojo, riesgos de categoría mediana, color naranja, riesgos de baja categoría, color verde, por ejemplo. Esas matrices que ustedes van a ver ahí. Hay que hacer el seguimiento, identificar los riesgos, técnicas para identificar riesgos, como les decía, mirar el cronograma, hacer lluvias de ideas, ¿cierto? A ver si aquí nos dicen alguna. Analizar datos, el análisis FODA. Esto es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Cierto? Un análisis DOFA, que llamamos nosotros, pero aquí dicen FODA, para identificar riesgos. Y la salida, pues, es la matriz de registro de riesgos. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos. Es casi como hacer la categorización. Listo. Vemos si nos muestran algo aquí. Categorización de los riesgos, lo que les decía. Bueno, aquí entonces
Impacto, bueno, esa es una técnica para medir el impacto de los riesgos, pero con la matriz basta, ¿cierto? Probabilidad por impacto. Y el análisis cuantitativo, pues es ya tratar de darle valores, obviamente, son con un nivel de incertidumbre de cuál va a ser el impacto en tiempo y costo para el proyecto si un riesgo se llega a materializar. Pues aquí nos dicen siempre, si un riesgo llega a suceder cuando el proyecto va muy avanzado, pues vamos a tener una, un daño muy grande, ¿cierto? Aquí tenemos grado de incertidumbre, el costo total del proyecto y 85% probabilidad de costar 2,45 millones o menos. Es como una función de acumulación, una técnica para tratar de valorar los, los riesgos. Aquí nos describen, este es el análisis de árboles de decisión, ¿cierto? Construir o modernizar. Construir nueva planta, modernizar la planta. ¿Y cuál es la probabilidad y el costo? Y entonces al final se saca el valor esperado del costo. Esa es otra técnica de hacer análisis cuantitativo. Y la respuesta a los riesgos, que como les decía, pues uno puede, me tocó asumirlo porque sucedió y no hubo modo de hacer nada, lo evito o lo transfiero. Obviamente la transferencia tiene un costo, ¿cierto? Si yo voy a comprar un seguro para que un tercero asuma el costo si me llega a suceder un riesgo, pues obviamente tengo que pagar la póliza, las salidas. Entonces aquí nos hablan de eso. Implementar las respuestas que se hacen ¿cómo se llama? En la fase de ejecución. Entonces, los planes de respuesta o las respuestas a los riesgos consignadas en los planes, pues yo las implemento si me llegan a suceder los riesgos, ¿no? Y aquí monitorear los riesgos, reuniones semanales para hacer el monitoreo con base en la matriz donde se identificaron los riesgos, lo que nos describen acá. Listo. Y bueno, ese es el primer acápite. Vámonos entonces al segundo. Entonces tenemos gestión de los riesgos del proyecto, el otro es gestión de la calidad del proyecto. Entonces, la calidad del proyecto, pues no hay procesos en el grupo de inicio, pero hay procesos en el grupo de planificación, porque ahí yo tengo que hacer un plan de gestión de la calidad, no solamente plan de aseguramiento de la calidad, sino cómo voy a controlar la calidad. Yo tengo que haber definido unos buenos estándares para medir si estoy cumpliendo con la calidad de mi producto y luego debo hacer inspecciones periódicas para asegurar que se está cumpliendo esa el nivel de calidad con base en el plan que yo hice. Entonces, eso es lo que dice el plan. Gestionar la calidad durante la ejecución, pues tengo que hacer las acciones que se describieron acá para yo asegurar que estoy cumpliendo con con el plan de calidad y que mi producto sí está cumpliendo con los estándares de calidad y el controlar la calidad es mirar si el producto sí está teniendo la calidad que se tiene, o de alguna manera yo pudo haber fallado en identificar algún estándar o un estándar que no tuve en cuenta. Entonces, aquí es donde digo, a pesar de que estamos ejecutando nuestro plan, el producto no es bueno, entonces hay que meter un nuevo estándar. Y eso hace parte de controlar la calidad, es un monitoreo y control que yo hago sobre la calidad en las reuniones de seguimiento y si hay que hacer un cambio, pues cambio el plan de gestión de la calidad. Y lo otro es las adquisiciones, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí lo mismo, las adquisiciones del proyecto. em, Yo en el grupo el grupo de inicio, de procesos de inicio no tengo procesos en esta área de conocimiento, gestión de las adquisiciones del proyecto, pero en planificar, sí, yo tengo que planificar la gestión de las adquisiciones, porque yo tengo que saber
primero qué recursos necesito para el proyecto, si los tengo, primero si los voy a desarrollar o los productos o los recursos que necesito o si los tengo que comprar. Entonces ya viene la opción de hacer algo dentro del proyecto o comprarlo. Y ya cuando se toman decisiones de las adquisiciones, de los recursos, etcétera, me toca a mí pues empezar a hacer todo el proceso de gestionar las adquisiciones, hacer términos de referencia, luego hacer el proceso de elegir, de llamar unos proveedores, elegirlos. Todo eso debe estar en el plan, incluso los términos de referencia deben hacer parte de gestión de las adquisiciones. Ya en la ejecución, yo empiezo a ejecutar ese plan, entonces cojo los términos de referencia, llamo a cotizar, elijo los proveedores de acuerdo con el plan y ya paso a hacer los contratos, ¿cierto? Y controlar las adquisiciones, pues es hacerle seguimiento a los contratos de adquisiciones, si sí los estoy ejecutando, si sí estoy adquiriendo los recursos y si los proveedores sí me están cumpliendo y si debo cancelar contratos de adquisiciones o debo identificar nuevas adquisiciones. Entonces, eh, actualizo el plan de gestión de las adquisiciones. Entonces, vámonos al control de calidad. Miremoslo brevemente. Página 271 de acá. Eh, bueno, 61 planificar. Plan de gestión de la calidad, ¿cierto? Busquémoslo acá. Calidad. En el principio, a ver, busquémoslo acá. Página 271. Pues vamos a esta página. 307. Entonces, capítulo 8, gestión de la calidad. Pues aquí están los tres procesos, no son muchos. Planificar la gestión de la calidad es el proceso de identificar los requisitos y los estándares de calidad para el proyecto y sus entregables. El proyecto, pues, es la triple restricción y los entregables son los requisitos de calidad de los productos que estamos desarrollando en el proyecto, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. Gestionar la calidad es el proceso de convertir el plan de gestión de calidad en actividades ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización. Y controlar la calidad. La calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de gestión de calidad para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente. Entonces, de nuevo aquí los procesos con sus entradas, técnicas y herramientas y salidas. Y aquí pues empezamos. Bueno. Principales interrelaciones del proceso de gestión de calidad del proyecto. Planificar la gestión de calidad, pues sale el plan de gestión de calidad, las métricas de calidad. Gestionar la calidad, bueno, las entradas son el plan de gestión de la calidad, gestión de la integración del proyecto. Aquí gestionamos la calidad, informes de calidad, otros procesos. Y digamos, del control de calidad, pues viene la gestión de la calidad y entregarles verificados, validamos el alcance. ¿Cierto? La calidad siempre tiene que ver con los requerimientos que me han hecho los stakeholders. Eh, Aquí nos dicen la prevención. Aquí son técnicas para uno verificar la calidad, ¿cierto? Entonces, prevención e inspección, muestreo por atributos y muestreo por variable, tolerancias. Y obviamente hacer un control de calidad tiene un costo. Entonces, planificar la gestión de la calidad. La salida es el plan de gestión de la calidad. Bueno, aquí nos describen como siempre
las entradas, las técnicas y herramientas y las salidas. Entonces miremos. ¿Cómo recopilar ideas para hacer el plan de calidad? Y bueno, hay que identificar los atributos del producto y qué estándares son pertinentes. Aquí entrevistas, tormentas de ideas, análisis de datos, análisis de costo-beneficio, costo de la calidad. No podemos poner un plan que sea muy costoso. Costos de conformidad. Entonces, estos son los costos que se incurre cuando yo, digamos, cumplo con los estándares de calidad y costos de no cumplir, ¿cierto? Entonces hay que hacer otra vez trabajo, hay que desechar costos de fallas externas, obligaciones, trabajos en garantías, pérdidas del negocio. Entonces hay algo muy importante de definir en la calidad, que es la garantía que yo le voy a dar al cliente, ¿cierto? Entonces aquí nos tratan de mostrar técnicas y modelos de calidad. El modelo del de la espina de la columna de pescado, etcétera. Pero obviamente no nos vamos a meter tanto en eso, ¿no? Porque la calidad es toda un área, como ustedes saben. Análisis de datos. A ver, ¿qué más tenemos? Esto, por ejemplo. Entonces, estos son, digamos, este es un diagrama de causa y efecto. También lo llaman de espina de pescado. Aquí tenemos la columna. Y dice la calidad del producto no cumple con los requisitos, pero yo aquí pongo distintos factores por los que no puedo llegar a no cumplir con los requisitos, personas, por fatiga del trabajador, por falta de capacitación, entonces no vamos a cumplir por la calidad por eso. Material, baja calidad de la materia prima, retraso de la llegada. Con cada ítem de estos se buscan los problemas por los cuales uno no llegará a cumplir los estándares de calidad. Proceso, investigación, desarrollo de eficientes, métodos de fabricación que no son opcionales, entorno, malas condiciones laborales, y entonces esto son diagramas de causa y efecto para no cumplir uno con la calidad. Y muy importante las auditorías de calidad. Una auditoría es un proceso estructurado e independiente utilizado para determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas, los procesos y los procedimientos del proyecto y la organización. Entonces aquí ya estamos hablando de calidad del proyecto, no del producto, ¿cierto? En este ejemplo. Y entonces las auditorías, pues siempre uno trata de hacer una lista de chequeo para saber si uno está cumpliendo o no. Entonces, para mejorar la calidad, controlar la calidad, es el monitoreo y control de la calidad. Se hacen las reuniones de seguimiento, solicitudes de cambio, controles de cambio, ¿cierto? Eso me incide en la calidad. Hojas de verificación, ¿cierto? En productos que si se dio un arañazo, etcétera. La inspección. Reuniones para mirar la calidad. Y obviamente la inspección es lo más importante. Listo. Y gestión de las adquisiciones. Rápidamente. Sí, que no. Ah, bueno, aquí sí no, en el documento. Listo. Gestión de las adquisiciones, lo mismo los tres procesos. Planificar la gestión de adquisiciones del proyecto, es la del proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque, identificar a los proveedores potenciales,
Luego viene en el grupo de procesos de ejecución, ejecutar las adquisiciones es el proceso de obtener respuestas de los proveedores, seleccionar a un proveedor y adjudicarle un contrato. Y luego viene controlar las adquisiciones, es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de contratos, efectuar cambios y correcciones según corresponde y cerrar los contratos. Estos son. Listo. Siempre está la decisión de comprar o hacer. Cambios en la contratación es un riesgo. Ah, bueno, otra forma de identificar riesgos es mirar los contratos, ¿cierto? Uno de los contratos puede sacar muchos riesgos. Lo mismo el cronograma. Planear la gestión de las adquisiciones. De contrato. Ah, bueno, aquí están los tipos de contratos, ¿cierto? Porque muchas veces cuando uno está haciendo el plan de adquisiciones, pues para cada términos de referencia, hacer los términos de referencia para comprar un producto, una máquina que se necesite un recurso, yo tengo que mirar qué contratos voy a aplicar. Entonces aquí nos dicen contratos por tiempo y materiales, contrato de costos reembolsables. Entonces, ¿qué es cada tipo de contrato? ¿Cómo evaluar los proveedores o las propuestas? Por menor costo, solo por calificaciones, puntuación por propuesta técnica superior basada en la calidad, basada en costos y calidad, proveedor único, presupuesto fijo. Y las salidas es esto. Bueno, estrategia de las adquisiciones, métodos de entrega, formas de pago, fases de adquisición, solicitud de información, estos RFI, una licitación, solicitud de cotización, solicitud de propuesta, los criterios de selección de proveedores. Sí, ya esto viene casi muy importante en la gestión pública, ¿cierto? Entonces, comparación de la documentación de adquisiciones, esto de acá. Los planes de gestión de adquisiciones, las documentos que tenemos. Estrategia de las adquisiciones. ¿Qué documentos debemos tener? Enunciado del trabajo y documentos de licitaciones. Efectuar las adquisiciones en el grupo procesos de ejecución. Entonces ya yo llamo a los proveedores y ejecuto el plan de adquisiciones, selecciono un proveedor, hago con él un contrato y listo. Finalmente, el último es hacerle seguimiento a las a las adquisiciones, controlar las adquisiciones. ¿Qué es esto? Hacer el seguimiento a los contratos, a los productos que se están comprando, si se están, si se está ejecutando el plan, se están adquiriendo los productos, administración de las reclamaciones, análisis de datos, el valor ganado, adquisiciones cerradas, solicitudes de cambio y los documentos que pueden llegar a ser afectados por esos cambios en las adquisiciones. El plan de gestión de riesgos, plan de gestión de las adquisiciones, línea base del cronograma y línea base de costos. Listo. Bueno, entonces miremos, me interesa mucho lo de los riesgos, miremos un videito muy corto de riesgos. Ah, me toca aquí para que se oiga hacer una cosa. Incluir el sonido del equipo.
¿Usted está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos? Quédese atento. Bienvenidos al módulo 8, gestión de riesgos del proyecto. Siguiendo la misma metodología que hemos venido armando en las sesiones anteriores, vamos a revisar rápidamente lo que significan los riesgos para los proyectos y dividir una correcta estrategia de estos riesgos en 3 pasos, ¿ok? Hablar de riesgos es hablar de incertidumbre. Hablar de incertidumbre significa cosas buenas o cosas malas que nos puedan ocurrir dentro del proyecto. Acá la reflexión que podemos dejar es que todos los riesgos, en alguna alta o baja medida, contienen riesgos y que de alguna manera los debemos de afrontar, ¿ok? Los riesgos pueden tener diferente nivel y diferente impacto dentro del proyecto. Hay riesgos de baja importancia o bajo impacto, hay riesgos que pueden involucrar mayor impacto que hasta inclusive podrían llegar a destruir proyectos en el caso de que el resultado de ese riesgo, es decir, el problema, simplemente termine abortando el proyecto, no lo dejando concluir. Y en ese sentido, me gustaría definir diferencias entre lo que significa riesgo y significa lo que es problema. Riesgo es incertidumbre. Riesgo es una probabilidad de que algo pueda ocurrir, bueno o malo. El problema es cuando efectivamente ya el riesgo ocurre, 100% de probabilidad. Tenemos el impacto dentro del proyecto y alguna acción preventiva o correctiva deberíamos rápidamente desarrollar, ¿ok? Componentes importantes en este riesgo hay 2 principalmente, probabilidad e impacto. Probabilidad de ocurrencia, ¿qué probabilidad hay de que existan lluvias? ¿Qué probabilidad hay de que haya un paro? ¿Qué probabilidad es que haya errores al momento de pruebas? Y el segundo componente es el impacto. Impacto alto, impacto medio, impacto bajo. ¿Qué tan fuerte es ese riesgo a nivel golpe dentro del proyecto? Interesante, que lo vamos a ver en un par de slides, si yo junto probabilidad, estas 2 variables, probabilidad e impacto, nos dan la importancia o criticidad del riesgo dentro del proyecto. No pensemos únicamente que el riesgo es algo malo, pensemos que el riesgo es incertidumbre. Puede ocurrir que algo malo nos pueda ocurrir, probabilidad nos pueda ocurrir más adelante en el proyecto, o también algo bueno. Tipo de cambio de dólar, por ejemplo. A veces puede ser que el tipo de cambio nos convenga y a veces puede ser que el tipo de cambio no nos convenga. A veces puede ser que hay la probabilidad de que entre un nuevo competidor, eso puede ser algo malo, o de repente puede ser a través de alianzas estratégicas algo bueno. Normalmente, y ocurre en la práctica, cuando alguien nos dice, muéstrame tu matriz de riesgos o tu lista de riesgos del problema, 99.99% de los casos son incertidumbres negativas, riesgos negativos. Pero conceptualmente, por favor, no se olviden que puede ser algo bueno como también algo malo que puede ocurrir en el proyecto, ¿ok? Entonces, marquemos una estrategia. Paso 1, identifiquemos los riesgos. Juntémonos con el equipo del proyecto, con nuestros especialistas, con nuestros ingenieros, nuestros consultores, nuestros arquitectos, y con un café, 2, 3 horas, 5 horas, definamos las incertidumbres, las cosas buenas o eventos buenos que pueden ocurrir o los eventos malos que pueden ocurrir. Recomendación en este punto, mientras más personas podamos involucrar en esta fase de identificación de los riesgos, mucho mejor, porque así vamos a tener mejor controlado el futuro. Les dejo algunas ideas de cómo podríamos nosotros identificar en este primer paso los riesgos. Lluvia de ideas, que significa nos reunimos todos en una sala y comenzamos a aportar con experiencias, información, información histórica, experiencias personales. Otra es técnica Delphi, que significa específicamente preguntarle a expertos en la materia que no necesariamente están dentro de nuestra organización.
entrevistas, preguntar a especialistas, análisis causal, Ishikawa, espina de pescado, a veces también nos ayuda mucho en dinámicas grupales poder encontrar posibles problemas que puedan encontrar en el proyecto. No nos olvidemos FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Ahí podríamos también descubrir situaciones buenas que nos pueden ocurrir en el futuro y situaciones, nuevamente, incertidumbre malas que nos pueden ocurrir en el futuro. Algunas ideas que les dejo en general cuando hablemos de identificación de riesgos: tratar de que participe todo el equipo del proyecto. Va muy bien hacer lluvia de ideas o brainstorming. Invitar siempre a las personas pesimistas y a las optimistas. A veces dentro de nuestro subconsciente no nos gusta invitar a personas pesimistas porque ven todo lo malo, pero mi recomendación, ambos mundos, se puede rescatar experiencias y evidenciar y adelantarnos a cosas que nos pueden pasar en el proyecto, y la experiencia ayuda mucho. Si alguna vez nos fue mal, lo documentamos, lo solucionamos, posiblemente ya no nos vuelva a ir mal en el futuro. Tenemos en este paso 1 identificado los riesgos. Paso 2 es priorizarlos. Y aquí la ecuación es probabilidad por impacto. Esto nos va a dar un número: probabilidad 10%, 20%, 40%. ¿Cuál es la probabilidad de que un escenario ocurra en el futuro? Y el impacto es el nivel de fuerza con la cual me golpea el proyecto, que algunos lo manejan en números: alto, medio, bajo, 3, 2, 1, 10, 5, 1. Eso es totalmente abierto, y esto nos puede dar la importancia del riesgo. Tenemos aquí un ejemplo en la cual tenemos identificado un código, un identificador de riesgo, tenemos identificado el nombre del riesgo, tenemos identificado una probabilidad de ocurrencia del riesgo y un impacto, que en este caso lo hemos puesto entre 1 y 10. ¿Ok? Multiplicando probabilidad por impacto, podemos obtener un resultado que nos da la importancia del riesgo con el proyecto. E inclusive hemos puesto en diferentes colores al estilo semáforo: rojo, ámbar y verde, dependiendo de la gravedad o de la importancia de ese riesgo al proyecto. Colores a veces ayudan mucho a tomar decisiones. ¿Ok? Paso 1, identificar. Paso 2, priorizar. Paso 3, cuantificar. ¿Ok? Y acá va la reflexión sobre algo importante que nos puede ayudar mucho para el tema de presupuestos y lo que mencionamos en algún momento, las contingencias. ¿Cómo determinamos la contingencia de un proyecto? Probabilidad por impacto de cada riesgo. Tengo 4 ejemplos. Le pongo el primer caso. Hay una probabilidad del 30% que haya un retraso en la recepción de las piezas, lo cual le costará $9,000 al proyecto. Probabilidad 30%, impacto 9,000. 30% por 9,000, 2,700. Segundo riesgo, hay una probabilidad del 20% de que las piezas cuesten $5,000 menos de lo esperado. 20% por 5,000 me da 1,000. Tercer riesgo, hay una probabilidad de 25% de que 2 piezas no empalmen al momento de la instalación, lo cual tendrá un costo adicional de $5,500. Probabilidad por impacto, 25% por 5,500 me da 1,375. ¿Ok? Y la cuarta, hay una probabilidad del 30% de que la manufactura sea más sencilla de lo esperado, lo cual nos ahorrará $2,500. ¿Ok? Multiplico 30% por 2,500 y me da 750. Yo sumo 2,700 menos 1,000 más 1,375 y resto 750, me da 2,325 de reserva de contingencia. ¿En qué momento sumo y en qué momento resto? Sumo cuando son eventos negativos y, si se dan cuenta, resto cuando son eventos positivos, porque eventos positivos me ayudan, riesgos negativos me desfavorecen. Entonces, yo sumando y restando me debería de salir en total el
reserva de contingencia para el presupuesto. Esto significa, en la práctica, regresando al tema de gestión de costos, si mi proyecto costaba $20.000, yo tendré que agregarle $2.325 y eso sería el total del proyecto. Estoy estimando el costo y le estoy agregando las contingencias para poder afrontar los posibles riesgos de mi proyecto. ¿Ok? Paso 4, penúltimo paso, significa estrategia de respuesta a los riesgos. Los riesgos los puedo evitar, simplemente desaparecerlos. Los puedo transferir, se los puedo pasar a un tercero, por ejemplo, una compañía de seguros, o decido tercerizar parte de las actividades del proyecto. Puedo mitigar, en la cual, mediante algún mecanismo, por ejemplo, alarmas, sensores, evaluaciones periódicas, podría bajar la probabilidad o disminuir la probabilidad y disminuir el impacto y con eso mitigar la importancia o mitigar el riesgo. Y aceptar son aquellos riesgos, son aquellas respuestas en los riesgos que no tengo ningún tipo de control. Lluvias, terremotos, desastres naturales, decisiones económicas a nivel mundial, precio de los minerales, no tengo injerencia, por eso que yo digo, los acepto. ¿Ok? Siempre quedan riesgos residuales, riesgos de menor importancia, ¿ok? Quedan planes de contingencia, qué hacer si ocurre un riesgo, ¿ok? Y siempre debería de haber un propietario para cada riesgo para que le pueda hacer seguimiento y monitoreo, ¿ok? Último paso, y nuevamente regresamos a nuestros procesos o a nuestros esfuerzos de control. Es bueno hacerle un seguimiento, control y monitoreo a los riesgos de manera periódica porque estos pueden cambiar. La probabilidad puede cambiar, el impacto puede cambiar, riesgos nuevos pueden aparecer o riesgos existentes pueden desaparecer, tipo los desastres naturales, tipo fenómeno del Niño. Cuando originalmente pensábamos que sí iba a haber fenómeno del Niño, no hubo, y cuando pensamos que no iba a haber fenómeno del Niño, sí hubo. Interesante porque las probabilidades y los impactos cambian a lo largo del tiempo. Por eso, que así como ustedes tienen proceso de control para tiempo y costo, para ver cómo va su cronograma y cómo va su presupuesto, mi recomendación es que también hagan una evaluación periódica sobre cómo está esa matriz de riesgos del proyecto. ¿Ok? Resumiendo, riesgos es incertidumbre, acuérdense, algo bueno, algo malo. En etapas, paso 1, identificar. Paso 2, evaluar su importancia. Paso 3, determinar las contingencias. Paso 4, ver qué respuesta le damos. Y paso 5, como siempre es recomendable, manejar un control y seguimiento a los riesgos del proyecto. Muchas gracias. En Colombia, cada persona debería poder ahorrar como quiera, pero debido a la devaluación que sufrió nuestra moneda, hacer Vamos a ver. Bueno, entonces eso es lo relacionado con riesgos. ¿Qué dudas tienen? El link. Bueno, les voy a compartir el link de este videito. Porque yo de todas maneras, gestión del riesgo es todo lo compartimos por el chat. ¿Dónde está? Listo. Es el de riesgos. Miremos las adquisiciones rápidamente. Y calidad, si no tengo un videito corto, ahí les sugiero varios, entonces son bastante largos. El tema de calidad sí es más. A ver. Este sí. No tiene calidad. Bueno, gestión de las adquisiciones. Bienvenidos al módulo 9, gestión de las adquisiciones del proyecto. En este módulo vamos a hablar de lo que significan las adquisiciones y marcar estructuralmente los pasos recomendados para garantizar que las compras de los proyectos se lleven de una manera adecuada.
La pregunta fundamental en este módulo debería ser respondida de la siguiente manera. ¿Qué pienso hacer dentro del proyecto con mis recursos, con mis personas, con mi equipo? ¿Y qué otras cosas decido comprar, tercerizar o subcontratar? Es decir, ¿qué hago yo y qué hace el resto, qué hace mi proveedor? La óptica de las adquisiciones bajo el estándar del PMBOK es que logísticamente nosotros nos vemos como clientes que buscamos proveedores, subcontratistas. Es por eso que en el slide están viendo la circunferencia hacia el lado derecho. Nosotros, equipo de proyecto, somos compradores que vamos a salir al mercado, a la calle, a buscar proveedores. ¿Qué significa gestión de adquisiciones? Compras, adquirir un bien, un servicio, un resultado que no lo queremos hacer dentro de nuestro equipo de proyecto, dentro de nuestra organización. La pregunta fundamental es, entonces, ¿por qué en los proyectos salimos a comprar? Muchos factores. Mi proveedor lo hace más barato, mi proveedor lo hace mejor, mi contratista lo hace de mejor calidad, mi contratista lo hace más barato, más rápido y más sencillo es comprarlo, más fácil es contratar una consultora. Hay cosas que resultan de una manera más sencilla, más práctica y de mayor valor que lo haga un tercero y que lo haga yo por un tema de especialización. Primer paso entonces en este mundo de la gestión de las adquisiciones es decidir qué hacer y qué comprar. Algunas recomendaciones, juicio de expertos. Es bueno trabajar con las áreas de compra, es bueno trabajar con las áreas de logística, es bueno a veces soportarnos también en abogados para todo el formalismo de contratos, documentos legales vinculantes. ¿Ok? Segundo paso, ya que el primero definimos correctamente qué íbamos a hacer nosotros y qué íbamos a comprar, el segundo paso es definir las fechas. Y lo pongo el no llego a tiempo, con signos de admiración, porque comprar toma tiempo. Al área de compras le toma tiempo, al área de logística le toma tiempo. Si yo necesito algo para el día lunes, el área de compras me va a decir, por favor, envíame tu solicitud de compra 15 días, un mes o 2 meses antes para que pueda ser procesada. Cuidado porque podría esto afectar los tiempos del proyecto. El tercer paso es, sin necesariamente volvernos abogados, es entender el tipo de contrato. PMBOK lo clasifica en 3. Contrato a precio fijo, no cambia el precio una vez firmado el contrato. Contrato a precio reembolsable, puede ir variando porque van desembolsos en la medida que el proyecto avanza. Y el último tipo de contrato, tiempo y materiales, que es cuando compro materia prima, fierro, ladrillo, inclusive el agua. Nosotros compramos en nuestras casas el agua por metro cúbico. Esa unidad se multiplica por la cantidad y lo que en el fondo estamos haciendo es un tipo de acuerdo bajo el estándar de tiempo y materiales. Paso 4. El paso 1 ya definimos qué es lo que vamos a comprar. Paso 2, definimos las fechas. Paso 3 es hacer la compra. ¿Qué significa hacer la compra? Salir a buscar los proveedores, hacer algún tipo de criterio de selección, algún tipo de licitación pública, privada, cualquiera que sea el mecanismo de contratación y de alguna manera seleccionar al mejor proveedor para a él colocarle la orden de compra. ¿Dónde buscamos posibles proveedores? Revistas, periódicos, anuncios, televisión, internet. Básicamente todas las marcas, todos los proveedores tienen una página internet donde yo a través de algún tipo de buscador los puedo encontrar para contactarlos y que me coticen. Acuérdense, por un tema de transparencia, por un tema de disciplina, deberíamos de tener factores de evaluación. Si yo invito a 3, 4 o 5 proveedores, debería tener ciertos criterios de evaluación: tiempos de entrega, plazos, precios, calidad, cantidad de clientes, experiencia en el mercado peruano, porque esto me permitiría de una manera más disciplinada y transparente elegir cuál es el mejor proveedor. Obviamente, todo proceso de adquisición termina en un contrato, y un contrato, nuevamente, sin necesariamente volvernos abogados, tiene ciertas partes, ciertos documentos, ciertas secciones que me detallan cuál es el objeto del contrato, ¿no? Descripción, fecha, plazos, penalidades, garantías, cartas fianza, qué hacer o qué tengas que utilizar en tema de desacuerdos, etc. ¿Ok? Paso 5,
¿qué significa la supervisión? ¿Qué significa la supervisión? Acuérdense que en el paso 4 ya pusimos la orden de compra y estamos esperando que el proveedor me entregue o me desarrolle el servicio por el cual fue contratado. Es bueno monitorearlo, es bueno controlarlo, es bueno supervisarlo. Inclusive algunas organizaciones obligan a que se les abran las puertas a sus proveedores para que ellos puedan supervisar trabajo in situ, ¿ok? Básicamente como parte del monitoreo. Dentro de este contexto también aparecen los cambios, ¿ok? Yo como estoy trabajando con un proveedor y le solicito una ampliación, le solicito más sillas, más mesas o más tiempo, esto posiblemente termine en una adenda de contrato, pero debería de haber pasado por una solicitud formal, por un correcto sistema de control de cambios del proyecto. Existen inspecciones en auditorías, ocurre mucho en gobierno, ocurre mucho en empresas grandes dentro del área logística, para saber si es que efectivamente todos los procesos de compras que se están haciendo en la organización se están llevando de una manera adecuada. Importante, informe de desempeño. Si yo subcontrato servicios, si yo subcontrato parte de mi proyecto a un proveedor, yo le voy a exigir que semanal, quincenal o mensualmente me envíe o me entregue informe de desempeño para saber si es que efectivamente está desarrollando el trabajo de una manera adecuada. Ahora, si el proveedor está desarrollando el trabajo de una manera adecuada, deberíamos de respetar las condiciones de pago. 20%, 20%, 20%, 20%, 20%, 100% al final, 50% del inicio, 50% al final. Si producto de las auditorías, revisiones, informe de desempeño, repito, el proveedor está haciendo las cosas bien, deberíamos de nosotros de cumplir con las condiciones de pago pactadas. Y por último, así como iniciamos el proceso de compra, hay que cerrar contrato, hay que dar conformidades, hay que finalizar cualquier tipo de reclamo, hay que archivar toda la información que hayamos podido acumular a lo largo de toda la subcontratación y nuevamente deberíamos de tener todo correctamente documentado porque todo proceso de compras, todo proceso de adquisición, sobre todo si estamos en el mundo corporativo o en gobierno, sufre auditorías. Entonces, resumiendo lo que hemos visto con respecto a adquisiciones, adquisiciones igual compras. ¿Ok? Significa tercerizar, contratar o subcontratar aquella materia prima, servicios, alcance, tareas o entregables que no los queremos hacer nosotros porque alguien lo hace mejor que nosotros. Y en eso hemos planteado varios pasos, en este caso han sido 6. Primero, definir qué vamos a comprar. Segundo, cuándo, fechas para sincronizarlo con el área logística. Tercero, definir el tipo de contrato. Cuarto, salir a buscar los proveedores, evaluarlos y al ganador poner en la orden de compra. Quinto, monitorear ese proveedor para que haga las cosas bien. Si hace las cosas bien, le pago. Y por último, y no menos importante, cerrar el contrato, finalizar, dar actas de conformidad, pagarle y terminar de una manera adecuada ese vínculo que tenemos con nuestros canales de tercerización. Muchas gracias. Estimados alumnos, quiero agradecerles por el tiempo brindado en el desarrollo de nuestras sesiones virtuales. En cada uno de los módulos hemos podido resumir los principales componentes de los conceptos de la gestión de proyectos. Iniciamos con las definiciones del PMBOK, el PMBI, concepto de proyectos. Continuamos identificando los interesados o los stakeholders del proyecto para luego entender los requerimientos, definir el alcance, tiempos, cronograma, costos, presupuestos, para luego aventurarnos en los componentes de comunicaciones, riesgos, adquisiciones y por último y no menos importante, compras. Los invito ahora a continuar con el juego multimedia para luego poder brindar el examen final del curso, solidificando los conceptos y luego esperando ansiosamente encontrarnos nuevamente en las sesiones presenciales. Gracias. Listo. Bueno. Listo. Entonces les voy a mandar este enlace. Que el día tengo uno, les voy a compartir un enlace, pero no lo vamos a ver porque es muy largo. A ver. Listo.
ver, por lo menos una introducción a un videito de adquisiciones. De calidad, pero en adquisiciones pudimos ver. Hola, mi nombre es Alejandro Vitrago, soy ingeniero civil y mi esposa. Joana Antolines, soy contador público. Nos encontramos desarrollando. Bien, continuamos entonces con la planificación de proyectos con estándares internacionales PMI. Y en este caso vamos a hablar de la gestión de la calidad, los riesgos y las adquisiciones en el contexto de la planificación práctica y la gerencia de proyectos. Recordemos la posición en el PMBOK, en el capítulo 8 y en el capítulo 11 y en el capítulo 12, la gestión de la calidad, la gestión de los riesgos, la gestión de las adquisiciones, que es básicamente el tema que vamos a conversar. El ciclo de vida es muy importante en los proyectos y la calidad, los riesgos y las adquisiciones, desde luego, que se deben trabajar desde la iniciación, la planificación, desde luego que en la ejecución y control y en el cierre del proyecto. Vamos a ver la importancia que tienen estas áreas de conocimiento, que entre otras cosas están aquí señaladas dentro de las áreas de conocimiento y con la anotación, la gestión de la calidad, está en el capítulo 8, el aseguramiento y el control de la calidad de los entregables, es como el foco, la gestión de riesgos, el análisis cualitativo y cuantitativo, fundamentalmente al menos el cualitativo y la respuesta a riesgos. La gestión de las adquisiciones, adquirir los materiales, el equipo, el recurso humano, el transporte y otros recursos que son requeridos en el proyecto en el momento que sean requeridos. Estas tres áreas son muy importantes y vamos a mirarlo con detalle. Entonces, aquí está el plan para la dirección del proyecto. También en el plan, desde luego, que hacen parte de estos componentes de la calidad, riesgos y adquisiciones dentro del plan para la dirección del proyecto como planes subsidiarios, que no los debemos evitar así estemos haciendo una planificación práctica. No se deben dejar de analizar. ¿Por qué? Porque la calidad de un proyecto debe cumplir unas normas, debe cumplir unos criterios de calidad, debe cumplir unos mínimos de calidad de alguna forma. Y lo mismo pasa con los riesgos. Cuando no se estiman los riesgos, se puede llegar a desastres como el de Hidroituango y otros desastres como las caídas de los puentes, pero digámoslo que en los proyectos esto es un común denominador. En Colombia el análisis de riesgos es bastante flojo cuando realmente existe. Casi nunca existen los riesgos dentro de los proyectos. Y las adquisiciones, pues hasta para hacer una mesa se necesita tener asegurada la madera y de la calidad que debe ser, o si no la madera queda, no queda, digámoslo, como nosotros queremos finalmente la madera con la calidad de vida. Bien, entonces vamos a hablar acá, primero que todo, de la calidad, de los requisitos de calidad y la matriz de trazabilidad. Entonces, en estas áreas de la gestión de la calidad y riesgos y compras o adquisiciones, pues digamos lo que importante que están muy relacionadas la una con la otra. Las adquisiciones se hacen para cumplir con unos criterios de calidad. Los riesgos para asegurar la calidad. Y la calidad, desde luego, que también, digámoslo, se revisa y se tiene que tener en cuenta, entre otras cosas, como las adquisiciones y como el análisis de riesgos para cumplir con esa calidad. Entonces, aquí está de nuevo en el capítulo 8 la calidad. Recomienda el PMI 3 procesos: planificar la gestión de la calidad, gestionar la calidad y controlar la calidad. Pero como vamos a hacer un tema, digamos, lo que tiene que ver con una planificación práctica, vamos a revisar la planificación. Planificar la gestión de la calidad, siempre será importante planificar cómo vamos a hacer ese plan de calidad, cómo vamos a gestionar la calidad y cómo vamos a controlar la calidad. Y en este sentido, las normas que deban cumplirse dependiendo del sector y el producto que estemos desarrollando. Bien, los entregables de calidad, pues aquí lo primero que tendríamos que pensar es en el plan de gestión de la calidad. Debe incluir estándares de calidad que serán utilizados por el proyecto, debe incluir los objetivos de la calidad del proyecto, debe incluir los roles y responsabilidades en cuanto a la calidad, debe incluir los entregables y procesos del proyecto sujetos a revisión de la calidad.
actividades de control de calidad y de gestión de calidad previstas en el proyecto de herramientas de calidad que se utilizarán para el proyecto y principales procedimientos pertinentes para el proyecto, tales como abordar la no conformidad, procedimientos de acciones correctivas y procedimientos de mejora continua. Digamos lo que el plan debe tener un mínimo de rigor para poder de alguna manera, para que cumpla su función y podamos tener entonces un seguimiento, un control, un aseguramiento de la calidad con un control de la calidad debidos. ¿Cómo vamos de manera práctica a desarrollar entonces esa revisión y a planificar la gestión de la calidad? ¿Y cómo vamos a tener en cuenta los requisitos de calidad por cada entregable y paquete de trabajo? Precisamente con la EDT. Aquí vuelve y aparece la EDT. Fíjese qué tan importante es la EDT. Si nos equivocamos en la EDT, si tenemos una EDT inapropiada, vamos a sufrir todo el proyecto porque durante casi todo el proyecto estamos tomando como base la EDT. Pues aquí en nuestra EDT, del ejemplo del proyecto de inversión del Centro Comercial 2021, pues vamos a encontrar que en cada uno de estos entregables nos toca preguntarnos y los criterios de calidad, los requisitos de calidad, ¿cuáles son? El presupuesto de diseños básicos, ¿qué requisitos de calidad debe tener? Bueno, debe tener un margen de error, debe tener un mínimo de costos y un mínimo de gastos para que finalmente cumpla la función y debe estar de acuerdo con esos diseños básicos. Entonces hay unos criterios que se establecen claramente para poder obtener un presupuesto de la calidad esperada. Y así para cada uno de estos entregables. La evaluación comercial y de marketing. Bueno, la evaluación comercial y de marketing debe cumplir unos mínimos de requisitos. Aquí estamos hablando de un centro comercial, por consiguiente debe tener como mínimo análisis comerciales y benchmarking de mínimo unos 10 centros comerciales similares en la ciudad. Si no los hay en la ciudad, entonces tendríamos que hacer de otras ciudades. Esta evaluación comercial pues debe cumplir, debe tener en cuenta todos los tipos de locales que hay con las grandes superficies y en términos de marketing, pues el flujo de personas que van a asistir teniendo en cuenta estadísticas y comportamientos similares y teniendo en cuenta proyecciones. Entonces hay que establecer los criterios que debe incluir ese plan comercial, ¿no? ¿Qué me debe aportar? Y finalmente así con todos los requisitos. Es decir, cada uno de los paquetes de trabajo y entregables vamos a revisar los requisitos de calidad. Entonces la EDT es la base fundamental también para la calidad. Y aquí vamos a revisar entonces, teniendo en cuenta desde luego otra vez la EDT, vamos a revisar un componente muy importante que es la matriz de trazabilidad de requisitos. Una vez yo determino los requisitos por cada uno de los paquetes de trabajo, como aquí está finalmente una breve descripción y las métricas, los criterios de aceptación, los criterios de calidad, aquí están establecidos, es un poco lo que se hizo en la sesión anterior. Entonces tengo esa posibilidad de hacerle seguimiento a medida que el proyecto avanza en la ejecución para gestionar la calidad y también cuando se requiere hacer el control de calidad para medir, digámoslo, los responsables del control de la calidad, las fechas de control de calidad en cada uno de los entregables. Entonces, otra vez se hace con la estructura de la EDT. Entonces, esta matriz de trazabilidad es fundamental y es un mínimo requisito básicamente para poder tener un buen seguimiento, un buen control de la calidad para gestionar la calidad de manera adecuada. Esto es lo mínimo que se espera del plan de gestión de la calidad. Vamos a revisar este concepto para cerrar el tema de la calidad, en donde se revisa, aquí está en este plano, en el plano de las Y tenemos el costo y en el plano de las X el nivel de calidad. Para un nivel 2, o sea, bajo de calidad, los costos son altos. ¿Por qué? Porque en este caso lo que está pasando es que finalmente dejamos que el cliente encuentre los defectos. ¿Y qué pasa cuando dejamos que el cliente encuentre los defectos? Perdemos los clientes, perdemos el mercado. Esto sale muy costoso, tremendamente costoso. Además de eso toca reparar cosas, toca hacer, digámoslo, reprocesos, toca hacer reparaciones, toca hacer indemnizaciones,
Eso es tremendamente costoso. Todavía hay empresas que trabajan así. A medida que yo voy aumentando la calidad, entonces aquí, por ejemplo, detectar y corregir los errores antes del cliente, eso ya es importante y es menos costoso, hasta llegar a un nivel 10, que es crear una cultura en toda la organización. Entonces, yo voy aumentando el nivel de calidad y voy disminuyendo los costos. Al aumentarlos, utilizar utilizar el aseguramiento de la calidad es un nivel superior, incorporar la calidad en la planificación un nivel mejor y crear una cultura en toda la organización sobre la calidad. Entonces, esto, digámoslo, es importante tenerlo en cuenta. Yo tomo decisiones como gerente de proyectos y como gerente de organizaciones, qué nivel de calidad quiero tener. Finalmente, me debo atener a las consecuencias con los costos. Esto es lo que tenemos para la gestión de la calidad. En el siguiente video vamos a hablar de los riesgos. Listo, sí, más o menos. Bien, continuamos entonces con la planificación de... Listo. Les compartamos. Ahí va. Vale. Listo, van los enlaces. Yo de todas maneras, pues voy a escribir en el foro unas recomendaciones. Bueno, ¿qué preguntas tienen? Listo. Ya para cerrar. Y bueno, como les decía, la última la última actividad, la fase 6, es hacer un video en donde sinteticen el plan sinteticen y presenten el plan de dirección del proyecto. Hicieron cada grupo para el proyecto que escogieron. Si no hay preguntas, entonces muchas gracias y hasta luego. Que estén bien. Gracias. Listo. Y Samuel contestó, listo, contestar. Hasta luego.